Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también, Escorpio, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Te pido por favor, Escorpio, que me apoyes viendo lo que es la lectura completa, viendo lo que es el comercial completo, porque recién estoy reactivando otra vez lo que es el canal. He estado ausente por una operación. Por favor, ayúdame con esto, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Dice: supera las dificultades. El arcángel Jeremiel. Lo peor ha quedado atrás y ya has superado todos los obstáculos. Mi querido Escorpio, siento un Libra, a lo mejor te lo he mencionado sin querer. ¿Sabe lo que yo siento, Escorpio? Que a lo mejor de repente tú ahora eres testigo o estás viendo desde lejos, de repente, cómo va marchando la vida de esta persona. Eres consciente, lo has visto con tus propios ojos o a través de las redes sociales, de que él o ella no es feliz, de que él o ella te sigue recordando, te sigue pensando. Puede ser que muchos de ustedes también han tenido problemas económicos, problemas financieros, pero sin embargo estás viendo como una luz de esperanza. Estás viendo de repente una oportunidad. Puede ser que tengas oportunidad de empezar otra vez algún tipo de proyecto, algún tipo de negocio, o simplemente, te vuelvo a reafirmar, tu intuición te está diciendo que alguien quiere volver otra vez a tu vida. Por eso nos dicen aquí con la carta de los arcángeles: lo peor ya ha quedado atrás. Cariño, ya te has caído tantas veces, ya te has levantado tantas veces, que un tropezón más, o si vuelves a caer, ya prácticamente ya estás curtido, ya estás curtida ya sabes cómo caer, cariño. Yo qué sé, estás en plan Kilby, es así, cariño, estás en plan Kilby, eres como una guerrera, como un guerrero, Richard. Ya me han hecho tanto daño, Richard, que una raya más al tigre no me va a cambiar, ¿vale? Una cicatriz más a la fiera no me va a cambiar. Entonces, yo te noto ya como con esa energía de poder, con esa energía de superar todo, como que ya te lo resbala todo, Escorpio, te lo resbala todo, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot vidente de luz. A ver, vamos a ver qué nos dicen el tarot vidente de luz para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. A ver, vidente de luz, ¿qué nos dicen para Escorpio? ¿Ves? Y tienes, wow, yo veo, cariño, que hay una persona que se pone nervioso, nerviosa, pero veo que tú le das la espalda. Cariño, 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 el amor te está persiguiendo o el contacto te está persiguiendo. O que a lo mejor me dice Richard: lo que pasa, Richard, que siempre coincido con una persona en concreto. Siento que esta persona se pone un poco nervioso, nerviosa cada vez que me ve. Y tú también te pones, Escorpio, un poco nervioso, nerviosa. Pero sale aquí la carta del 10 de espadas. A lo mejor de repente, Escorpio, como ya te han hecho tantas cosas en la vida, como que me dice Richard: yo no quiero dar una oportunidad o no quiero dar ese gran salto hasta no estar seguro, segura al 100%, ¿vale? Pero como tienes aquí la carta del As de Copas, yo te puedo decir, cariño, que hay algo bueno que te espera, hay algo maravilloso, o que simplemente, Scorpio, me vas a decir: Richard, aquí te voy a contar, aquí entre nos, mis ojitos, estos ojitos bellos y hechiceros, están viendo cómo ese cucaracho, esa cucaracha, cómo esa persona ahora está pagando lo que me está haciendo. Yo te noto con buena vibra, ¿vale? Al margen de la cual sea tu historia, porque a lo mejor me dice Richard: la venganza se sirve en plato frío. O una persona pues simplemente de repente siempre te rechazaba y ahora te busca. Puede ser el caso, Scorpio, ¿vale? Siento un Libra. Si lo he mencionado otra vez sin querer, es porque esa energía está aquí, porque tú estás lidiando con un Libra, ¿vale? Siento esa energía muy fuerte. El signo es Escorpio, pero no sé por qué está ahí en mi cabeza. Me va a volver más loco de lo que estoy. Sale aquí la carta del 10 de espadas. Mira, yo veo que a lo mejor de repente me dice Richard: no, Richard, a otro perro con ese hueso, Richard. Aunque venga a pedirme perdón, aunque venga a suplicarme, no, 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 Richard, a mí me ha costado salvarme, a mí me ha costado recuperarme, y yo no voy a volver a caer otra vez en la trampa, en esas redes. Te siento muy evolucionada, te siento muy guerrero, muy guerrera.
Sale la carta del 10 de oros. Vas a estar coincidiendo en una reunión, en un centro comercial, o a lo mejor de repente me dice, Richard, vale, aquí entre nos, he entrado a las redes sociales, en una página, en una aplicación de contacto, o vas a coincidir. Puede ser un parque, puede ser un supermercado, porque hay muchos niños, hay muchas personas. Puede ser una guardería o en una escuela. Vas a coincidir con una persona, o a lo mejor de repente me dice, Richard, te voy a confesar algo. Ese día llevé a mi sobrino, llevé a mi hija o a mi hijo, el supervisor o el profesor o el director, como que sentí química, como que sentí feeling, o simplemente la madre o el padre del compañero de mi sobrino, de mi hijo, de mi hija, como que hemos sentido química, o en el supermercado, de repente vosotros comparten el mismo trabajo, o de repente vosotros han coincidido, pero has coincidido con alguien, ¿vale? En un supermercado, en una escuela, tú te has quedado mirando, tus ojos se han vuelto como en plan tortolitos y tortolitas, y me dice Richard, y ahora no puedo sacarlo de mi mente, ahora no sé qué me está pasando, pero yo siento que la conexión es mutua. Recuerda lo que te he dicho, Escorpio, que hay alguien que se ha puesto nervioso, hay alguien que no te puede sacar de su mente, y vosotros van a coincidir otra vez. Si a lo mejor me estás diciendo, Richard, no sé nada de esta persona, así como llegó se fue, vas a coincidir otra vez o simplemente lo vas a tener otra vez en tus brazos, pero vosotros se van a reencontrar, Escorpio. Yo siento, Escorpio, yo sé que la palabra que te voy a decir de repente va a sonar un poco, Richa, por favor, no seas tan variobajero. Vale, te vas a sentir en plan chula, en plan chulo, te vas a sentir la reina de la sabana, el rey de la sabana, cariño, porque veo que esta persona ahora tú vas a poder jugar con él o con ella. Sé que suena mal, pero cariño, tú tendrás tus motivos. Richard, quiero hacerlo pagar todo, quiero que me ruegue, quiero que me suplique, pues cariño, es tu momento. Empieza a trabajar las energías, empieza a pedir a Dios, al universo, ¿vale? No hagas cosas muy malas, por favor, porque el karma luego llega. Vamos a ver signos. A ver. Uy, por Dios, Escorpio. Han sacado prácticamente tu diablito que llevas dentro. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Aries. Me sale un Leo. Me sale un Escorpio. Otra vez Aries. 2 veces veo un Aries. Me sale lo que es también, otra vez Escorpio. Qué fuerte me parece. Un Virgo, muy bien. 2 veces Aries, 2 veces Escorpio me ha salido. ¿Qué hacen 2 Escorpios juntos, cariño? ¿Qué hacen 2 reinas o 2 reyes juntos? A ver, vamos a ver iniciales. Se van a matar, se van a sacar los ojos, cariño. Yo no te entiendo a veces. Vamos a ver, la letra E, la letra Z, la letra B. La letra Z me vuelve a repetir números repetitivos para ti. Busca un mensaje del número 2, pero me vuelve a repetir. La letra H y debajo tengo la letra F. ¿No será, cariño, que estás de repente con un gemelo o con un mellizo o una melliza o una gemela? ¿No será, cariño, que a lo mejor estás en un triángulo amoroso, Richard? Estoy con el hermano, Richard, y también estoy con él y con el primo. Uy, Richard, y también con el tío. Ay, de verdad, Escorpio, por Dios. ¿Quién te ve y quién te mira, cariño? ¿No será porque me salen muchos... me salen 2, pareja de 2. A lo mejor eres poliamor. Bueno, si eres poliamor y lo han hablado, pues perfecto. Tú disfruta, cariño. Tú cómetelo, disfruta. Estamos en esta vida para ser felices, no para complicarnos. Pero veo triángulos amorosos, veo relaciones ocultas aquí. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot arcano. Vamos a ver. Hoy ese Libra no se me saca de la mente, Escorpio. ¿Tú qué estás haciendo con un Libra? De verdad, qué insoportable se vuelve. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen el tarot arcano para Escorpio. Vamos a ver. La carta del 2 de bastos. Hoy por Dios. Hay una persona, cariño, que no renuncia a ti. Hay una persona que quiere tener contacto, comunicación. Es alguien que a lo mejor está en la distancia. Ya te he dicho que hay una persona que no te olvida. Desde un principio me salió la carta del As de Copas. Y ahora me sale la carta del 2 de Copas. La carta de la muerte. La carta del 10 de bastos.
Pero mi querido Escorpio, por Dios, Libra me está volviendo loco. Mi querido Escorpio, yo veo, cariño, que hay personas que van a querer retomar el contacto, la comunicación contigo. Eso está claro, porque en toda la lectura me está saliendo esto. Muchos de vosotros van a iniciar algo nuevo. Muchos de vosotros van a decir, Richard, me voy a aventurar, lo voy a hacer, le voy a dar una oportunidad. Pero ¿sabes qué pasa, cariño? Veo que esta persona tiene que resolver algo en su vida. Veo que esta persona de repente va a tener bloqueos o tú vas a tener bloqueos. O esta persona tiene una historia, o esta persona de repente se siente encorralado, acosado también, quizás por su entorno, por su familia, por su ex, por sus hijos. Pero sin embargo vosotros tienen todavía un camino que vivir, ¿vale? Entonces, yo lo que te puedo decir, quizás de repente tú te has separado de él o de ella, pero veo que hay terceras personas que se meten ahí, parecen cepas. Es como si te hubieran declarado la guerra, cariño. ¿Qué le has hecho, Escorpio? A veces tú eres muy impulsivo, muy impulsiva y de repente por eso te lo han jurado, Escorpio. No vas a estar jamás con mi niño. No vas a estar jamás con mi niña. Y puede ser que ahí tenga los problemas tú, cariño, ¿vale? Porque siento que hay alguien que te va a poner trabas. Siento que hay alguien que te está poniendo trabas ya. Te está poniendo trabas, Escorpio. Entonces, empieza a meditar, empieza a reflexionar con quién tú has tenido una discusión, empieza de repente a hacer una lista, porque creo que esa lista va a ser muy larga. Entonces, más o menos inclínate quién puede ser la persona que te está poniendo trabas o que te va a poner trabas. O te ha puesto ya, ¿vale? Porque yo veo que hay una persona en la distancia, puede ser que tú te has separado ya con él o con ella, esta persona aún te ama, pero alguien pone trabas. Siempre alguien pone trabas. Vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Tú pregunta con mucha fe. Si no coincide, sobre todo es caso de tu intuición, pues entonces en otro momento vamos a preguntar en la otra tirada. Vamos a ver, 3 grupos. Mi querido Escorpio, por favor que pregunte quién le ha puesto trabas, o quién le está poniendo trabas, o quién lo va a poner trabas. Cariño, te lo han jurado, te soy sincero. Sale la carta del sol. Muchos de ellos son hijos, hijas, mamá y papá está ahí. Vamos a ver. Mamá y papá. A ver, o tiene responsabilidad de los hijos quizás. A ver. Vamos a ver. No sé por qué siento, Escorpio, que para muchos de vosotros está vinculado la parte económica. Quizá de repente las trabas, el bloqueo está vinculado porque a lo mejor la persona de tu interés tiene algo en común con la otra parte en la parte económica. Bienes, está en juicio, de repente están en la misma empresa, etcétera, etcétera. 3 grupos. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, tu respuesta. La carta del emperador es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del emperador nos hablan o de una persona que tiene una relación o de padres también. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta. La carta del juicio es un sí. Veo que muchos de vosotros inclusive se han separado y de repente han retomado otra vez el contacto, pero tú sientes de que hay alguien que está poniendo trabas. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta. La carta de la templanza es un sí, cariño. Tu intuición te está diciendo sí, es él, es ella, es él, es ella. Creo que hay muchos bienes económicos. ¿No será Escorpio que a lo mejor me dices, Richard, es su madre, es su padre, es su hermano? ¿Sabes por qué no quiere que esté conmigo? Porque sabe que no le va a dar la misma marbaja, se llama, el mismo dinero, ¿vale? No le va a dar su propina, no le va a dar su remesa. Y por eso que no quieren que esté conmigo, porque sabe que una vez que esta persona se comprometa contigo, pues no va a tener tanto dinero para compartir con todos. Y quizás por ahí vienen los problemas, ¿vale, cariño? Alguien te lo ha jurado. Alguien te lo ha jurado. No sé por qué he escuchado mamá. Alguien ha dicho mamá. No sé si tú has tenido una pérdida de un hijo, de una hija. Alguien ha dicho mamá. A ver, voy a sacar un mensaje de los arcángeles. A ver. Vamos a ver un mensaje de los arcángeles. Pero alguien ha dicho mamá. Puede ser que has tenido una pérdida. O has perdido un familiar, una madre, Me inclino más para una madre, un hijo, ¿vale? Una hija. Enseñar y aprender. No tengas perjuicios e iníciate a nuevas ideas, después transmítelas a otros, me están diciendo.
No sé por qué siento que a lo mejor, Escorpio, puede ser que tú seas madre o seas padre y seas tú quien no acepta la relación de tus hijos o de tus hijas. Por eso me están diciendo no tengas perjuicio. El otro punto también, no te cierres de repente si estás recibiendo señales de un familiar que ya no está y a lo mejor no te lo tomas muy en serio. A lo mejor de repente me dices, Richard, tengo en mi conciencia también quizás de repente la pérdida de un hijo, de una hija, de una persona X, no sé, pero está relacionado. Dice mamá, me ha dicho mamá. A lo mejor son las energías de tus hijos que te dicen, por favor, acepta esta relación. O puede ser que hay alguien que tú perdiste, un hijo, una hija, que te está diciendo, yo estoy contigo, yo estoy presente. Tienes un ángel, cariño. Tienes un ángel, ¿vale? Alguien siempre te está protegiendo. Vamos a ver las características que me quieren decir para vosotros. Y luego una carta guía. Voy a sacar una carta guía antes de eso. Escorpio, una carta guía. Vamos a ver. Sale la carta de la justicia. La carta de la justicia nos dice, haz un balance, pon en orden. Si estás en trámites legales, también vas a tener solución a tus trámites legales o vas a firmar algún tipo de documento. Antes de sacar las características, voy a entregarte economía. A ver, ¿por qué me ha salido la carta de la justicia? Vamos a ver, economía. ¿Por qué me ha salido la carta de la justicia? La carta del emperador. Puede ser que a lo mejor no estés conforme con la firma de un documento, de un contrato, o tienes una oportunidad de empezar un proyecto, un negocio, pero te lo piensas, ¿vale? Te lo piensas. O a lo mejor me dice Richard, tengo la oportunidad de irme de un lugar, de un entorno que no estás conforme. Sí, porque me sale la carta del diablo. Creo que muchos de vosotros, Escorpio, están teniendo problemas laborales o hay una persona que te está acosando en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. La carta del juicio me dice, ha llegado el momento de que empieces algo nuevo, pero todo es libre albedrío. Si tú me dices, Richard, no es el momento, pues tómate las cosas con paciencia, ¿vale? La carta de los enamorados y la carta de la rueda. Siento que vas a tener muchas oportunidades lo que es en la parte laboral o vas a tener propuestas e inclusive de repente de que te cambies a otro lugar o hagas un viaje. Puede ser que tu entorno o una persona te va a proponer hacer un viaje o tú tienes planes de hacer un viaje también que está vinculado con el trabajo, con el proyecto. Te viene algo nuevo porque tienes aquí la carta del juicio. Creo como que estás un poco aburrido, aburrida en un trabajo o que a lo mejor de repente me dices, Richard, no estoy recibiendo los ingresos, los beneficios como yo quiero y las cartas te están diciendo que tienes que reinventarte o buscar otra opción. Vamos a ver las características ahora sí. Vamos a ver las características. Siento un Virgo, Escorpio. Siento un Virgo. Puede ser que estás lidiando con un Virgo, aparte de ese Libra. Vamos a ver. Me dicen, para muchos de vosotros la persona de tu interés es de contextura gruesa, sea hombre o mujer. Es una persona que tiene rasgos muy fuertes. Puede ser que, aunque sea de piel blanca, quizás tiene algún tipo de origen afroamericano también. Puede ser que sea mulato, mulata. El otro punto, cabello blanco, lacio, corto. Algunos tienen barbas también. Si es hombre, tiene un poco de cana. ¿Por qué te digo que puede tener rasgos? Aunque a lo mejor me dice Richard, no, simplemente tiene los labios gruesos, pero no tiene rasgos mulatos, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque los labios gruesos mayormente vienen de la descendencia africana. Entonces puede ser que por eso me dicen las cartas. Veo que con esta persona de repente en estos momentos estás un poco enojado. Siento que ni tú ni la otra persona se hablan, como que se están distanciando, pero tú lo recuerdas. Ellos también te recuerdan, ¿vale? Pero siento como que no llegan a un acuerdo. Puede ser que vosotros viven en una isla, puede ser que vosotros viven cerca de la costa. Veo mucho mar, veo mucha agua. Puede ser que su trabajo también está vinculado también con todo lo que esté relacionado con los productos marítimos o con la mar. Es una persona muy supersticiosa porque lleva collares, lleva amuletos, sí, muy supersticioso, supersticiosa. Piel blanca, aunque sea mulato, mulata, no es tan moreno. Sale la carta del 5 de oros. A lo mejor de repente me dice Richard, no soy feliz con esta persona porque no quiere renunciar a algo que tiene. Parejas, trabajo, proyectos, economía.
También me dicen, tienes la oportunidad tú, Escorpio, de empezar algo nuevo, pero eres tú quien no te atreves, como que a lo mejor no quieres renunciar a tu pasado o a los recuerdos de una situación. Muchos de vosotros están lidiando con personas, me vuelve a decir, piel blanca y esta vez trigueño o trigueña, tiene el cabello rubio castaño, sea natural o pintado, me da igual, ¿vale? Rubio de pote o rubia de pote, vamos a ver. Me dice, muchos de vosotros también tienen un vínculo con los hijos. Siento que en estos momentos tú estás aguardando de que esta persona reaccione, de que esta persona reflexione. Me inclina más para los caballeros, me inclina más para los chicos que a lo mejor en estos momentos no están siendo muy justos contigo, ¿vale? A lo mejor esta persona está con la cabeza caliente, puede ser que esta persona está en una historia y no quiere escuchar, no quiere aceptar de que te está haciendo sufrir a ti y está haciendo sufrir a los hijos, si hubieran hijos, ¿vale? Pero te vuelvo a decir, tú simplemente estás a la espera. Por eso ya desde un principio las cartas me dicen, por eso te hablaba en plan chulo, en plan chula, de que tú tienes tu poder, de que tú sabes de que las cosas van a cambiar. Porque mira, esta mujer está esperando nada más, está resguardando, está viendo de que tú reacciones. Seas hombre o mujer, ¿vale? Tú en cuestión de cartas, de energías, no distingue de sexo. Tú toma lo que mejor suene contigo. Tenemos la carta del juicio y tenemos la carta del 7 de copas. Muchos de vosotros lo que están buscando en estos momentos, hay un grupo de ustedes que sí lo tiene claro. Hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, yo quiero mi liberación, yo quiero pasar página, yo quiero empezar algo nuevo en mi vida. Porque cierras con la carta del 7 de copas y con la carta del juicio. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Piscis o con alguien de elemento agua. Esta persona puede ser que sea menor de 40 años. Algunos de ellos usan algún tipo de boina, de gorra. Actualmente donde están hace calor, no hace frío, ¿vale? Porque me salen personas con ropas que no están muy abrigados, muy abrigadas. Hay un grupo que sí está un poco abrigado, pero no es verano. No, puede ser de repente otoño, no es verano, ¿vale? Porque aquí tengo una carta que me hablan también de otra energía. Puede ser que hay un grupo que está en Europa, hay un grupo que está en Latinoamérica, hay un grupo que está en Estados Unidos que se relaciona mucho con el clima de Europa también, ¿vale? Pero la mayoría yo diría que está en un lugar donde no hace mucho frío. Vamos a ver una cartita más. Tenemos la carta del 4 de oros. Quizá de repente la persona de tu interés te está presionando en algo para que tomes una decisión, para que firmes un documento, o a lo mejor me dice, Richard, me siento como acosado o acosada por una persona. Puede ser que esta persona todavía viva en casa o tenga su propio proyecto, su propio negocio, su propia empresa. Pero sobre todo, te sientes como muy presionado, muy presionada, o te sientes muy acosado, muy acosada por esta persona. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón y gracias por tu apoyo, Escorpio. Apóyame con el canal. Hasta la vista.